Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el tema, los no de Jehová Dios son eternos. Nos corresponde hoy segunda parte y es no el amor al mundo. El anterior era no a la idolatría. Hoy será el no al amor al mundo. Texto base lo tenemos en Santiago 4:4, pasaje de estudio, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, acompañado de otros textos bíblicos. Leemos entonces el texto base, Santiago 4:4, y dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios es rotunda. Es sí o sí. Por eso dice el título del tema de estudio: los no de Jehová Dios son eternos. Es decir, que no cambian, son inmutables. Es igual a decir que son para siempre. Y hay que ponerle mucha atención a los no de Dios. Adúlteros, infieles está diciendo. Infieles. El amor a las cosas terrenales o de este mundo es sinónimo de infidelidad o traición, que es igual al adulterio. Por eso dice adúlteros y adúlteras. Y todo esto a los ojos de Dios. Por ejemplo, por amar las riquezas de este mundo, o por el deseo de tener deleites o placeres que brinda el dinero, le robamos a Dios sus diezmos. Ahí estamos siendo infieles a Dios. Y ladrones, porque le estamos robando a Dios sus diezmos o sus primicias. Y le estamos siendo infieles, porque le estamos dando prioridad a todo lo demás antes que a Dios. Por eso dice el amor a las cosas terrenales o de este mundo es sinónimo de infidelidad o traición, que viene siendo lo mismo. El pasaje de estudio es en Primera de Juan 2, 15 y 17, donde se amplía más este texto de Santiago 4:4. Dice el pasaje de estudio, Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Está diciendo aquí que si usted ama al mundo, no puede estar amando a Dios al mismo tiempo. Usted puede decir, sí, yo amo a Dios y también me gusta lo terrenal, pero para Dios su amor no es sincero. Por eso dice adúltero y adúltera. Porque dice que el amor del Padre no está en usted, se está amando las cosas de este mundo. Esto quiere decir que no somos salvos. Así de sencillito. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así, 1 Juan 2:15. Entonces, no améis al mundo no quiere decir que no amemos a la gente, al prójimo, a las personas. Porque si así fuera, habría contradicción en la santa palabra de Dios. Y sabemos que la santa palabra de Dios no se contradice. Porque San Juan 3:16 y 17 dice claramente que Dios amó al mundo. Fue tan grande su amor que nos dio a su Hijo amado, dice, ¿verdad? Jesucristo. Vino por amor a nosotros. Entonces, aquí se refiere a las cosas de este mundo como lo vamos a leer. Entonces, no améis al mundo significa no amar las cosas terrenales. Lo que tenemos podemos cuidar. Lo que Dios nos ha permitido tener, vamos a cuidarlo para preservarlo. Pero no de una manera férrea, dándole prioridad a las cosas terrenales más que a Dios, no, de ninguna manera. Por ejemplo, Dios le permitió a usted tener su carro. Y si en su carro usted puede trabajar para la obra del Señor, pues enhorabuena, qué bueno que usted puede hacerlo. Como llevar hermanos al culto, ¿verdad? O hacer otras diligencias en pro del Evangelio. Eso significa no aferrarse a los bienes terrenales, porque no son útiles también. Dios sabe que tenemos necesidad de ellas, pero no poner nuestro amor al tal grado de traicionar a Dios. Fíjese que por amor al mundo, las cosas terrenales, los bienes terrenales, o los placeres, deleites que nos dan las riquezas terrenales, nos convertimos en ladrones de Dios. Estamos robando a Dios al no darle los diezmos o las primicias. Mire cómo dice Malaquías 3:8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podrá el hombre robarle a Dios? Sí, claro que puede. Pero eso no quiere decir que Dios no lo ha descubierto, que Dios no lo sabe. Usted puede robarle a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios lo ignora. Dios ya sabe que usted es ladrón, que le ha robado a él. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Mire qué precisa la palabra, cómo nos da luz. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Todavía el hombre pregunta, ¿y qué le he robado yo a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le he robado yo a Dios? Igual, ¿en qué te hemos robado? Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el hombre? El Señor responde,
los diezmos y las primicias. Oiga, ¿qué hemos robado a Dios? Los diezmos y las primicias. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, por estar con placeres, con deleites que nos dan las riquezas, nos olvidamos de darle a Dios lo que le pertenece a Él, que son sus diezmos y sus primicias. Esto ya lo estudiamos anteriormente, usted puede ahí buscar en el canal Escudriñando la Santa Biblia, ahí está la lista de videos que hemos subido, ¿verdad? Usted ahí puede encontrarlo. Entonces, claro que el hombre le puede robar a Dios, motivado por sus deseos de complacerse a sí mismo, ¿verdad? No suplir sus necesidades, sino ir más allá, a la extravagancia. Es peligroso, porque en Apocalipsis 22 dice que no entrarán los ladrones al reino de los cielos. Y aquí claramente el Señor dice que somos, ¿qué? Ladrones. Vosotros me habéis robado, dice el Señor claramente, al que no le da sus diezmos y sus primicias. Entonces, en este caso, estamos siendo infieles por amar, por anhelar las cosas terrenales, las cuales el Señor nos está diciendo en 1 de Juan 2:15, que no amemos al mundo. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya vimos entonces que esto no se refiere a que vamos a odiar al prójimo. No, no, no es eso. Son las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales las ocupa como trampa. Las usa como trampa para hacernos caer a nosotros de la gracia divina el enemigo, Satanás. Y si no, mire cómo lo que hizo Satanás con el Señor Jesús allá en el monte de la tentación, después del bautismo de Juan, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al monte, dice, ¿verdad? Leamos. Esto está en Mateo 4, del 1 al 11. Dice en San Mateo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. El diablo es el que tienta a las personas. El diablo es el que tienta a la gente, a los hijos de Dios, a nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero al caer en las trampas del enemigo, ignorando la voluntad de Dios, nos hace perder nuestra salvación. Entonces, ya en el desierto el Señor 40 días estaba ya sin probar alimento, 40 días de estar en la soledad del desierto. Se le acerca el enemigo, Satanás, y le dice, si eres hijo de Dios, oiga pues, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está tentando ahí Satanás? ¿O en qué aspecto? Vital, el alimento, la comida. Fíjese usted que hasta en esto, en la comida, nos tienta Satanás.
No nos alcanza, dice, el diezmo no nos alcanza para dar al Señor. Porque está cara la canasta básica, está caro el pan, está caro aquí, está caro allá. Así decimos, ¿verdad? Porque queremos en modo de glotonería acapararlo todo. Pero usted sabe que los diezmos y las primicias son del Señor, usted se va a abstener y no va a dar lugar al enemigo. Pues no te va a alcanzar. Mira cómo está de caro todo. Mira, ¿me entiende? Así Satanás llega a nosotros. Y sí, dice uno, es cierto, y empieza a hacer números uno, ¿verdad? Pero si merma la cantidad de algunas cosas o quita algunas cosas que no son vitales, muy bien, usted puede pasar a la semana, pasar el mes. Y cumplió con él el Señor. Y va a suceder en su vida como con la viuda, que le dio primero la torta al profeta, ¿verdad? El profeta Elías. Así va a ser. Va a abundar en usted el aceite, va a abundar en usted la harina, va a abundar en usted la provisión de Dios. Aleluya. Porque el Señor dice siempre aquí en Malaquías 3, probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos. Las ventanas, no solo es una, son varias, ¿verdad? Nunca le falta al Hijo de Dios la provisión de Dios cuando es fiel, por experiencia propia. Igual, ¿usted cree que la viuda pobre que dio 2 monedas allá en el templo, que era todo lo que tenía, dijo el Señor Jesús, y lo echó, todo lo que tenía, lo dio en ofrenda? ¿Usted cree que Dios la dejó a ella sin comer? Qué esperanza, ¿verdad? Nuestro Dios es fiel, dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Esa viuda tuvo de seguro para cubrir el resto de su vida. Aleluya. Así es nuestro Dios en su fidelidad. Así es nuestro Dios. Y entonces, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo tienta Satanás en lo vital, el alimento. Y eso es lo que nosotros decimos. Ay, todo está caro, no alcanza. Confiemos en el Señor. El Señor dijo que si las aves comen, sin sembrar, sin cosechar, sin engranerar, ellas tienen comida toda su vida, toda su vida. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Porque el Padre Celestial que las alimenta a ellas, también tiene cuidado de nosotros. Entonces, por ese lado no podemos argumentar, Señor, no te puedo dar tus diezmos porque no me alcanza. No podemos decirle eso al Señor, porque entonces no estamos creyendo en su poder y en su fidelidad. Haga la prueba y verá. Entonces, ¿qué hizo aquí el Señor Jesús? Escrito está, le dijo el Señor. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Creer en su palabra, creer en su provisión, creer en sus promesas. El Señor Jesús sabía muy bien que después de su prueba iba a venir, como dice el resto del capítulo, ¿verdad? Los ángeles le servían, dice aleluya, y buen banquete. Dice, sigue diciendo el enemigo. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, Jerusalén. Recuerde que él estaba en el desierto del Jordán, en el monte, que está enfrente. De ahí se lo lleva el Satanás, dice, entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad. Le pasa en su mente, en la imagen de la ciudad al Señor Jesús. Y en la santa ciudad de Jerusalén está el gran templo. Estaba el gran templo de Jehová Dios. Y le pone, dice, sobre las almenas del templo, en las partes salientes que tienen los frontispicios de algunos edificios. Ahí lo pone. Ahí lo ubica. No sabe uno si es en el espíritu imaginario o real, ¿verdad? Aquí solamente dice que le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Dice en el pensamiento al Señor Jesús. Y le dice,
Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. A sus ángeles mandará por ti y le alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. En todo esto lo que Satanás quería era que Jesús le obedeciera. Satanás quería obediencia. Él creyó que con un hombre como nosotros, simple, corriente, estaba tratando. Pobre diablo, porque Jesucristo era el Hijo de Dios, aleluya, era el Dios hecho hombre. ¿Cómo Dios iba a adorar a Satanás? ¿Cómo iba a vencer Satanás a Dios? En ninguna cabeza cabe, solamente en la cabeza del diablo. Jesús le dijo, escrito estás, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Oiga bien, le muestra el diablo las riquezas del mundo, las glorias del mundo. Déjenme decirle que por estas cosas hay muchos que matan, hay muchos que mueren por alcanzar, por obtener estos reinos, estas glorias. Quieren ser gobernantes. Y esto es satánico. No. Y eso es lo que ofrece el diablo. Y muchos caen en la trampa. Y dícele, todo esto te daré. Oiga, a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, ¿qué quería aquí? Adoración. Eso da. Ese es el premio por obedecerle a Satanás, por adorarle. Riquezas terrenales que usted al irse de este mundo no lleva nada, sino al contrario, va al reino de Satanás, que es el infierno. Al diablo no hay que hacerle caso, aunque nos estamos muriendo de hambre, no hay que hacerle caso. Que Dios mandará a sus ángeles para que usted o yo comamos y vistamos y tengamos vida. A Satanás no hay que hacerle caso. Ni aunque me diga que me voy a morir, ni aunque me diga que el brujo tal me va a curar. Preferible morir, porque es pasar a la mejor vida, allá con Dios, que estar aquí sufriendo. O al final de mi vida aquí ir al infierno. Dios me libre. De Satanás no hay que querer nada, no hay que recibir nada, ni siquiera riquezas, como dice aquí, glorias. El Señor se mantuvo firme. Riquezas, honras, glorias, honores. Eso es lo que ofrece el enemigo. Pero usted los tendrá y los tiene ya. Usted es hijo del Dios Altísimo, aleluya. ¿Qué más gloria que ser hijo de Dios uno? En aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga a poner su reino milenial a la tierra, allá en la Nueva Jerusalén, usted va a ser un ciudadano de la patria celestial. Ciudad élite, oiga, celestial. Estará morando con el Señor Jesucristo por siempre y para siempre, aleluya. No estará en sufrimiento eterno. Pero tenemos que ser fieles a Dios, fieles y obedientes a su palabra. Al enemigo resistámoslo. Ya lo vamos a leer. Entonces, cuando dice no améis al mundo,
está hablando de no amar las cosas terrenales. Mire lo que dice Lucas 9:25. Dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? ¿De qué aprovecha complacer al diablo? Complacer los deseos carnales. Si vamos a perder nuestra salvación. Porque déjeme decirle que si no tenemos amor solo para Dios, no somos salvos. Lo dice claramente aquí el versículo 15. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Aquel rico, alma, huélgate, le dijo, por todos los bienes que has acumulado, huélgate. Necio, le dijo el Señor, si tienes tu alma, ¿de quién es lo que has atesorado? Entonces, esta es cosa seria, cosa muy delicada, hay que ponerle atención, hay que examinarnos si estamos cayendo en esta tentación de amar más a las cosas terrenales que a Dios. Dios, a través del apóstol Juan, aquí en Primera de Juan 2, clasifica las cosas terrenales en tres grupos. De acuerdo a las inclinaciones que dominan la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, las cosas que nos gobiernan cuando estamos sin Cristo, cuando estamos lejos del Señor Jesús. Tres grupos que nos dominan para inclinarnos hacia ahí. Como lo es, y ya lo leímos porque es el pasaje de estudio. La concupiscencia de la carne, dice. La concupiscencia de los ojos. Y la soberbia de la vida. Oiga. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. ¿Y qué es concupiscencias? Son los deseos insaciables de la carne y no del espíritu. Muchas veces le llamamos carnalidad, ¿verdad? Carnalidad. Esos son los deseos mundanos que tenemos que sujetarlos. Tenemos que someter la carne al espíritu. Muchas veces los hijos de Dios corremos el peligro de extraviarnos porque vemos tan inofensivo o se nos enseña que no es para tanto lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Pero se les olvida que nadie hay superior a la palabra de Dios. Por muy teólogos, doctores, como se quieran llamar.
Nadie está por sobre la palabra de Dios. Y si Dios ha dicho no, es no, así simplemente, sin andar buscando más. Un hermano, sin decir nombres, trabajaba en una empresa y esta empresa quiso asociarse con otras para vender productos que a la luz de la palabra de Dios no eran permitidas. No era permitido ese producto. Y eso le estaba por acarrearlas para irlas a traer. Y consultó con varios pastores. Y la respuesta que le daban ellos, que sí podía, porque de todos modos era su trabajo, que él no las iba a ingerir, que él no las iba a vender, que sí podía. Pero a él no le satisfacían esas respuestas. No estaba satisfecho con esas respuestas. Algo en su interior, llamado conciencia, le decía que no estaba bien. Llegó allá con otra, tercera, cuarta, quinta persona, a saber qué turno de persona fue. Y esta persona le dijo, ¿qué dice la Biblia? Porque ahí tenemos que ir. No a lo que yo opino, a lo que yo pienso, según mi criterio. No, ¿qué dice la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice no, es no. Y le dijo, hablar de lo que ellos hacen en secreto es pecado. Oiga esto. Aún hablar de lo que ellos hacen en secreto es pecado. Este era un producto embriagante. Y aunque era su trabajo de ir a traerlo para su empresa, estaba coadyuvando al pecado. Entonces, lo que hizo el hermano fue abandonar el trabajo. Se puso a gestionar su jubilación mejor, porque esa era la condición, que la empresa se iba a dedicar a eso y ahí sí que el que quería se quedaba y el que no, pues se podía ir. Él prefirió irse que serle infiel al Señor. Hasta ese grado debe de llegar un cristiano que ama a Dios y que desea su salvación. Aunque parezca demasiado, así es la palabra. ¿Qué dijeron aquellos que oyeron las enseñanzas del Señor Jesús en San Juan 6? Se fueron. Dura es esta palabra, dijeron, y se fueron. Ya no quisieron seguir oyendo al Señor, ya no quisieron seguir o continuar acompañándolo, ¿verdad? No, ya no. Muy dura la palabra, se fueron. Les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles, ¿queréis también vosotros iros? Y dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. La Santa Biblia es palabra de Dios con efectos eternos. Nos da vida eterna. No la tengamos en poco. Lo que está escrito, para nuestra enseñanza está escrito. Y si dice no, es no. Pero si el hermano dice que no es pecado, ¿y quién es el hermano para que diga que no es pecado? Pero si el hermano dice que no es para tanto, y el hermano conoce la mente de Dios, pues, él se hace el Espíritu Santo que guía a Dios,
¿No ha leído Romanos 11:33? Tenemos que ver con seriedad y atención los no de Dios, porque ahí se nos va la salvación. ¿Tenemos la salvación o la perdemos? Porque no podemos decir que somos salvos si estamos viviendo en pecado. Porque de usted depende mantenerse en la salvación que Cristo le ha dado. Amén. Él lo hizo todo por usted. Ahora su responsabilidad es mantenerse en esa salvación. ¿Cómo? En obediencia. Porque si usted obedece, dice su palabra bendita, que Dios está en usted y usted en él. Pero si es rebelde a su palabra, Dios no está en usted. Así de sencillito. Usted tiene que leer la Biblia. Tiene que leerla con atención, con dedicación, con anhelos de aprender de ella, de estudiarla. Para eso son estos estudios, para introducirlo en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, dijimos que la concupiscencia no son más que deseos carnales y nunca se sacian. Usted quiere más y más y más y más y más. Y aún en el infierno va a querer más y más y en el infierno no hay nada más que ardor de fuego, dice, donde crujirán los dientes, los valientes, donde se lamentará el no haber sido obediente al Señor, el haber dejado ir entre sus manos como el agua entre los dedos, su salvación. Entonces, tres grupos: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Vamos a tomar el primer inciso, la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne, o sea, los deseos malos, oiga, deseos malos e insaciables del corazón, es decir, los placeres sensuales y o sexuales, llamados también carnalidad. Los deseos de la carne, decimos, ¿verdad? Esa es la concupiscencia de la carne. Y estos se oponen, oiga bien, y hasta llegan a destruir la vida espiritual del Hijo de Dios. Oiga, qué peligroso es no atender este consejo de Dios. La concupiscencia de la carne puede llevar y ha llevado a los hijos de Dios a la perdición. Muchos se han alejado del Señor, muchos se han alejado de la vida cristiana y han vuelto al mundo, a sus deleites y placeres, por no haber atendido este consejo. Y lo peor que les ha sorprendido la muerte fuera del redil. Pasaron a la eternidad con sus pecados, después de haber estado en el redil, protegidos, se salieron y se fueron. Como dice el apóstol Pablo, San Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Abandonaron al Señor. Oiga, como dice Romanos 7. Dice la palabra del Señor
Perdón, es Romanos 8. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, es decir, los que no viven conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es decir, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Del 5 al 9. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Los carnales. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. De las cosas de Dios, quiere decir. El Señor Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está aquí. No se ocupa de las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, ¿oyó? Los deseos de la carne son muerte. Mas la intención del Espíritu, vida y paz. O sea, las intenciones del Espíritu, lo que anhelamos nosotros es vida y paz, si es en el Espíritu, y si es en la carne, es muerte. Versículo 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad. Enemistad. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Oiga, ni tampoco puede. Un ejemplo. Para los que están en la carne o sujetos a la ley de la carne, ¿verdad? No están sujetos a la ley de Dios. No pueden, dice. Un ejemplo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer hábito de hombre. Ese es un problema muy serio en las mujeres cristianas, que tienen en poco su salvación. No vestirá la mujer hábito de hombre, ropa de hombre quiere decir, vestimenta de hombre quiere decir. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Quiere decir que hay diferencia de una a la otra, ¿verdad? Porque no vestirá la mujer la ropa del hombre, ni el hombre la ropa de mujer. Porque abominación, oiga esa palabrita, abominación, asquerosidad, pestilencia, quiere decir, y mucho más. Es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Oyó? Y muchos hombres que se dicen siervos de Dios dejan en la ignorancia a las mujeres de sus congregaciones y les permiten no solamente usar pantalones, porque ahora se les ha dado de que hay pantalón de mujer y pantalón de hombre. Pantalón es pantalón. Cierre los ojos, quédese con la mente en suspenso y diga pantalón. A ver qué le viene a la mente. La forma del pantalón, ¿verdad? Las dos mangas, donde se meten las dos piernas y la parte que cubre hasta la cintura. Ese es pantalón. Falda es falda. Usted sabe que piensa en falda. No tiene mangas, ¿verdad? Para meter las canillas. Está abierto todo. Entonces, hay diferencia. A Dios, dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre siega para su carne, eso siembra para su carne, eso segará. No podemos decirle, Señor, es que usted dice pantalón de mujer. ¿Dónde? ¿Cuándo? Si la palabra de Dios dice no, es por algo. No le agrada a Dios. Es abominación, dice. La mujer que usa ropa de hombre y el hombre que usa ropa de mujer. No hay unisex. Quiere decir, no hay único sexo. Hay hembra y varón. Así nos crió Dios. Hembra y varón. No hay tercer sexo tampoco. Ni cuarto ni quinto. Al contrario, dos nada más. Hombre y mujer. Hembra y varón, dice la Biblia. Y a cada uno le hizo su vestido. A Eva le puso lo suyo y a Adán le puso lo suyo. Así es que no podemos engañar a Dios. Otro error que comete, digamos error que comete el cristiano, está en Levítico 19:28. No haréis rasguño en vuestra carne. Oiga, no haréis rasguños en vuestra carne. Por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, aleluya. Más claro no puede hablarnos el Señor. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y usted claramente ya entendió a qué se refiere, ¿verdad, hermano, amigo? Tatuaje quiere decir. Y hoy están de moda. Hoy, ¿quién no carga ahí dibujado a puro pinchazo, ¿verdad? A puro pinchazo en su piel. Dibujos que por muy bonitos que sean, son impresiones que Dios ha prohibido hacerse al hombre. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Así es que, y muchos ven inocente todo esto, pero aquí el Señor claramente dice no, no. Y en Levítico 19:28 que leímos ahorita, al final dice yo Jehová. Aleluya. ¿Quién va a contradecir a Dios? ¿Quién va a decir no, no es para tanto? No, un dibujito, una cruz puede hacerse, una crucita. Imagine usted que se dibuje, se tatúe en una cruz. Viene siendo como cuando un amigo se titúa, se hace el tatuaje del arma con que mataron al hijo de su pariente, ¿verdad? ¿Cómo lo mirará ese pariente? Dios nos libre. No, seamos obedientes, no nos cuesta nada obedecer. No es no. No es no. Son cosas del mundo, no son cosas de Dios. ¿En qué otro error caemos? Me voy a incluir, o se cae al ignorar la palabra de Dios. Mire cómo dice 1 Timoteo 2, 9 y 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, también las mujeres, hablando de nosotras, las cristianas, supuestamente nosotras conocemos la palabra de Dios. Somos hijas de Dios. Somos hijas del Rey. Aleluya. Ataviándose en hábito honesto. Vistiéndonos, quiere decir.
con ropa honesta. Que no muestre, quiere decir, parte de nuestro cuerpo. Con vergüenza, dice, que nos dé vergüenza, que se nos vea algo. Que nos dé pudor. Eso quiere decir vergüenza. Ahorita en la actualidad está tremenda la ropa de vestir femenina. Y usted puede decir, la hermana está exagerada. ¿Quién va a ponerse esas modas? Óigame, vino una moda. Creo que la falda era más larga de atrás que de adelante. Y a las hermanas la usaron. Yo veía unas hermanas de otras congregaciones, por supuesto. Vino la moda de esas faldas de lona que dibujaba la parte trasera de las mujeres y las partes delanteras. Y así andaban algunas hermanas. Todavía rajadas de atrás, las faldas de lona. Las usaron, las usan. Entonces no es exagerado creer que la moda que está ahorita viniendo es una moda transparente, como que no cargaran ropa. De repente sale alguna hermanita por ahí malamente instruida en el evangelio, usando esas modas, ¿verdad? Y está bien para ella, que no conoce la palabra de Dios. Pero eso no la justifica delante del Señor. Porque claramente dice el Señor, mi pueblo fue llevado porque le faltó, porque no tuvo ese conocimiento. Pero aquí está la palabra de Dios. Dice que se vista con ropa honesta, con vergüenza y modestia, humilde, no a la moda, no a la extravagancia, no. Que la parte de arriba de su vestido tenga mangas, le llegue al cuello el escote. Porque hay hermanas que sus líderes les han dado privilegios y andan con blusas desmangadas. ¿No les da vergüenza? ¿No sienten pudor? ¿Ya su conciencia está cauterizada? Pues que vengan a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí en 1 Timoteo, Dios está hablando a través del apóstol Pablo. Que nos vistamos las mujeres con hábito honesto, con vergüenza y modestia. No con cabellos encrespados, no nos hagamos colochos. Si usted nació colochita, bendito Dios, nació colochita. Manténgase ahí su pelito colocho, no se lo esté peinando porque es otra cosa. Que usted es colocho y se lo alisa, está en contra de la voluntad de Dios. Él le quiso dar colocho, manténgase con sus colochos. Pero si no nació colocha, manténgase con su pelo liso. Aquí dice, no con cabellos encrespados, quiere decir pelos colochos. A la fuerza, no. También dice que no se adorne, no se vista con oro o perlas. ¿Oye? Oro, cadenas, aretes, anillos, joyas o vestidos costosos. Antes un vestido de 200 quetzales era carísimo. Hoy no. Hoy dan 1,000, 2,000 por un vestido. Gran poder de Dios. Ha habido tanta necesidad a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Igual he visto un vestido costoso que un vestido barato. Y usted puede decir, pero si yo para eso trabajo, ajá, para eso no trabaja. La Biblia claramente le dice a usted que para eso no trabaja. El Señor le da trabajo a usted, dice, para que tenga de qué o cómo ayudar a su prójimo. Así lo dice la Biblia. Así lo dice claramente. Y que hurtaba dice que no hurte más, sino que trabaje para que tenga de qué dar al que tenga necesidad. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Usted trabaja no para usted misma,
Si Dios la ha bendecido con su trabajo, lo ha bendecido con su trabajo, es para que comparta sus bendiciones con los que están a su alrededor. Porque dando es como usted recibe. Muchos dicen así, para eso trabajo, dice. No, para eso no. No ignoran, están en ignorancia, pero eso no les justifica, porque la palabra de Dios no está en el cielo, dice el apóstol Pablo. Claro que no, aquí la tenemos a la mano para informarnos. Entonces, ¿cómo se va a vestir la mujer? Pues a lo contrario a lo que dice aquí, ¿verdad? El pelo como le haya nacido, así manténgase. Su vestido que sea honesto, humilde, no con joyas, porque eso cuesta dinero. Y como leíamos y como decíamos al principio, por estar uno atento a estos anhelos, nos convertimos en infieles a Dios, porque para eso no nos alcanza el pisto o el dinero, como decimos, ¿verdad? Para ponernos y pararle al Señor. No, no me alcanza, dice uno. Y no le damos al Señor. No, lo que es de Dios es de Dios. Démosle a Dios lo que es suyo, lo que Él demanda, lo que Él pide. Y lo que nos queda, pues, lo que Dios también ha mandado, ¿verdad? Disfrutarlo nosotros en sana armonía, en obediencia a la palabra y compartiendo con los demás. Porque dice, si no de buenas obras. Que la mujer se atavíe con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Amén. Así conviene hacer. Así nos importa dar. Así es como nos devuelve el Señor las cosas. Porque como damos, es como recibimos. Medidas apretadas, remecidas y desbordantes. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque no nos dejen las tinieblas. Esta es una lucha constante que tenemos los cristianos. Porque lo que ahí en el mundo nos atrae. Porque a veces somos tentados por nuestra propia carnalidad o debilidad espiritual, podemos decir, y también por el enemigo. También por el enemigo. Mire cómo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si nosotros nos rendimos nuestra voluntad, le entregamos al Señor todo el derecho de gobernar nuestras vidas, nos sujetamos a su palabra, a sus mandamientos, a su autoridad, el enemigo no va a tener ninguna influencia en nosotros. No puede. Aunque sus ojos, como ya la vamos a estudiar, aunque sus ojos vean aquello que es agradable, huele bien, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice no, porque viene la palabra de Dios a nuestra mente, no. De inmediato nos reponemos a lo que nuestros ojos vieron y subieron a nuestra mente, de inmediato. Y no caemos en el pecado de desobediencia. Pero esto solamente se puede cuando nos sometemos a Dios. Porque tendremos el poder de Dios para resistir al enemigo. Y al ver que no le hacemos caso, así como dejó al Señor Jesucristo allá solo en el monte, por un breve tiempo, dice la palabra, lo dejó y se fue. Así con nosotros, se irá. Fracasó en su intento de tentarnos, ¿verdad?
Y eso es bueno, a Dios le agrada. A Dios le agrada que seamos así. Dice 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, aleluya, que nos da la victoria en Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado. Triunfamos sobre todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él, que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará, que Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Pero esto únicamente se logra si y solo si nos sometemos a su voluntad. Nos rendimos a Él. Y qué bueno es triunfar sobre el mal. Porque tenemos el deseo de obedecer a Dios. Pero la carne se resiste a someterse al Espíritu. Y lo bueno que deseamos hacer, que es obedecer a Dios, no lo logramos. Solamente así no lo logramos. Tenemos que tomarnos por fe de la palabra de Dios y confiar que la victoria nos es dada en Cristo Jesús. Porque Él prometió no dejarnos, no desampararnos. Así es que vamos a dejar este estudio hasta aquí. En su primer inciso, que es la concupiscencia de la carne. Si Dios lo permite, el próximo estudio tratará los otros dos incisos, que es la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Mientras llegue ese día, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, deseo para usted muchas bendiciones, que siga motivado a estudiar estos temas, a profundizar más en estos temas, porque el galardón es grande. El galardón que está para nosotros, dice la palabra del Señor, que es algo inimaginable. Nadie ha pensado cómo es, ha dicho cómo es. Nadie se imagina lo grande que es, lo hermoso que es, lo valioso que es, lo que Dios tiene preparado para nosotros en los cielos. Así es que, hermano, ánimo, digámosle no con firmeza a la carnalidad, a la mundanalidad y sí a Cristo. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Que el Señor le bendiga. Hasta el próximo estudio. Amén. Mi fe está puesta en Jesús.